Ahí estamos en vivo. Así es. A ver si nos pueden decir si se escucha bien, si se ve bien. Hola, hola. Estamos esperando que poco a poco algunas personas vayan ingresando para ver la plática del día de hoy. Vamos a esperar un momento. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Estamos por iniciar esta plática de jueves en Redes Neuropsicología Clínica. Bienvenidos. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, John, Frey. Bienvenidos. Gracias por conectarse, gracias por atender a nuestra invitación. Esta es nuestra charla de hoy jueves 11 de junio. Gracias, Carla. Fernanda, bienvenida. Vamos a ir comenzando. Yo soy Natalie Lagarda. Buenas tardes, buenas noches, en donde nos estén viendo. Estamos totalmente en vivo para presentarles un nuevo tema que esperamos sea muy interesante y esperamos sea enriquecedor para todos ustedes. En esta ocasión, la neuropsicóloga Leilani Nájera nos trae un tema súper interesante que es hiperbilirrubinemia neonatal y sus efectos cognitivos. Entonces, por ahí está apareciendo la banda abajo sobre nuestro tema. Hola, Cristian, buenas tardes. Raquel. Vamos a ir esperando que paulatinamente más espectadores se vayan incorporando a la transmisión. Recuerden que durante la transmisión estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas. Aquí abajo de la transmisión nos pueden contactar. Trataremos de irles dando respuesta en el transcurso de los próximos minutos. Buenas tardes, Leilani. Les presento a la neuropsicóloga Leilani Nájera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Leilani. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Gracias por vernos. Muy bien, aprovecho entonces para comentarles un poco de la trayectoria de la invitada, del especialista del día de hoy. Les comentaba, ella es la neuropsicóloga Leilani Nájera García, es miembro de Redes Neuropsicología Clínica. Es licenciada en Terapia de la Comunicación Humana por la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. También tiene estudios de maestría en neuropsicología clínica por la UNAM. Su residencia clínica la realizó en el Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM, en el Hospital General de México. Allí participó, colaboró en el Servicio de Neurolingüística y Rehabilitación, así como en el área de investigación en neurociencias y resonancia magnética del Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México. Leilani presenta una amplia experiencia en el tratamiento de problemas de lenguaje, aprendizaje, audición y habla tanto en niños como adultos. Leilani es una total especialista y estamos muy contentos de tenerla hoy con nosotros. Bienvenida nuevamente, Leilani, un gusto tenerte con este tema para todos los seguidores de Redes. Muchas gracias, Natalie. Pues voy a empezar a compartir la pantalla. Claro que sí, cuando gustes comenzamos. Okay. Voy. Un momento. Recuerden ahí abajo todos sus comentarios. Buenas tardes para Fernanda Trejo. Steffi nos comenta que si podemos hablar de ansiedad. La próxima semana tenemos un tema relacionado, así que no te despegues, Steffi. Al final de la plática lo vamos a anunciar. Saludos, Enrique.
¿Ya ven mi pantalla? No, creo que no. Sí, ya. Está por ponerse, sí. ¿Lista? Listo, ya. Estamos viendo tu pantalla y a ti. Muy bien, pues vamos a empezar. Claro. Eh, el tema que les traigo hoy es la hiperbilirrubinemia neonatal y los efectos cognitivos que esta puede llegar a tener. Ahorita vamos a ir desarrollando como todo esto por si no han escuchado el término, pero comúnmente pues son los niños que se ponen amarillitos cuando nacen. Bueno, antes de abordar propiamente el tema, hay que hablar un poco de un factor de riesgo perinatal. ¿Qué es un factor de riesgo perinatal? Es cuando sucede algo que modifica el curso normal, tanto puede ser en las últimas etapas del embarazo, al momento del parto o ya una vez que nace el niño cuando es neonato, que son 28 días antes y 28 días después del parto. Y si sucede algo que modifica la trayectoria, pues da una mayor probabilidad de que haya una secuela del desarrollo en el niño, una alteración del desarrollo. Y entonces esa alteración del desarrollo puede ser de muchos tipos, puede ser un daño cerebral, no sé, a lo mejor al momento de nacer, que se cae el niño y ya tuvo un traumatismo craneoencefálico, o a lo mejor una encefalopatía, que es cualquier modificación funcional o estructural por diferentes agentes a nuestro cerebro. También puede sufrir apnea, que es pues la falta de oxígeno, y también puede ser sepsis, que una infección en ese transcurso del parto o los primeros días le llegue al niño y entonces modifique pues su curso de desarrollo y sobre todo su neurodesarrollo, que sería el desarrollo de su sistema nervioso central. Y entonces, pues hay muchas cosas que lo pueden causar. Por ejemplo, que el niño venga con circular de cordón umbilical en su cuello y que sea difícil pues el momento del parto, que haya sufrimiento fetal, que dure mucho tiempo. También está pues, cuando vienen sentaditos los niños y entonces es más difícil que nazcan. También, por ejemplo, si la mamá tiene la presión alta, eso también puede llegar a afectar. Y pues del que nos interesa hoy, o del que vamos a hablar hoy, que es la hiperbilirrubinemia, que como les acabo de comentar, es cuando los niños se ponen amarillitos. Natalie. Natalie. Ya, creo que ahí ya me escucho, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? Muy bien, sí, estaba aquí silenciada. Es un tema bastante desconocido, creo yo, en nuestras profesiones como psicología, como terapia de lenguaje o comunicación humana. ¿Por qué, solo para dar un poquito de contexto, por qué sería importante que conozcamos este tema o por qué elegimos hablar de este tema hoy? Claro, es una muy buena pregunta. Generalmente, seamos profesional, psicólogo, terapeuta en comunicación humana, psicopedagogo, cuando nos llega un niño hacemos una historia clínica para saber los antecedentes que son importantes y que nos ayuden a construir pues hipótesis de lo que le pasó al niño y pues a identificar algunas de sus fallas o algunas de sus fortalezas. Entonces, generalmente una pregunta que siempre hacemos es si tuvo hiperbilirrubinemia o si se puso amarillito el niño. Y entonces la hacemos, pero muchas veces no sabemos todas las implicaciones que tiene eso. Y por eso decidí este tema para que más gente pues tenga nociones y pueda hacer un mejor análisis para el momento de evaluar o intervenir. Perfecto, me parece bien importante lo que comentas porque justamente eso, ¿no? De pronto recibimos a los niños a los 3, 4, 5 más años y hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Y por qué es importante irnos hacia atrás en el momento del nacimiento. Muy bien, muchas gracias, Leilani. Entonces, para ir avanzando en esto, ¿qué es la bilirrubina? Sí,
bueno, la plática es hiperbilirrubinemia, pero primero pues hay que saber qué es la bilirrubina. Entonces, la bilirrubina es un pigmento amarillo que forma parte de la bilis, y la bilis pues es una sustancia que se forma en el hígado y que sirve para procesos digestivos. Pero la bilirrubina, bueno, pues está dentro de esta y se forma por la descomposición normal de los glóbulos rojos de nuestra sangre, que la descomposición normal, pues los glóbulos rojos andan por nuestro cuerpo casi siempre, y bueno, siempre más bien, y duran aproximadamente de 110 a 120 días y luego se mueren y luego vuelve, es todo un proceso normal como de ciclo de vida para estar regenerándose y siendo pues más efectivos. Entonces, eh, esto es por la descomposición normal de la hemoglobina y el órgano que se encarga de hacer esto es el vaso. Pero también cuando la bilirrubina, que estaba como en todo ese proceso, llega al hígado, ese es como el segundo paso, tiene que pasar por otro subproceso. Esto es un poco complicado, en el que se conjuga o se elimina. Quiere decir, la bilirrubina con unas enzimas se va para un lado que se conjuga, o sea, se une a una proteína y se elimina por la orina, o de plano no se conjuga y es entonces lo que vamos a ver ahorita. La bilirrubina no conjugada es la que causa la hiperbilirrubinemia. Ok. Entonces, la bilirrubina no conjugada puede afectar al cerebro. Sí, eso es lo importante. La bilirrubina no conjugada es la que trae el efecto neurotóxico que ahorita vamos a ir viendo. Y Ok. la no conjugada tiene como característica ser liposoluble, que eso es muy importante porque eso le permite pasar membranas celulares, a comparación con la conjugada que es hidrosoluble y por eso se va a la orina. Entonces, ¿esto tendría relación, Leilani, con la barrera hematoencefálica? Porque sabemos que el cerebro está cubierto por una barrera hematoencefálica que impide que haya paso de algunos agentes extraños hacia el sistema nervioso. ¿Esto tiene relación? O sea, ¿por qué la bilirrubina en este caso pasa al sistema nervioso central? Sí, eso es precisamente como la importancia de esta diapositiva, que no toda la bilirrubina va a pasar, porque la bilirrubina, pues como les digo, se divide en dos. Y entonces aquí tenemos un esquemita, nada más es como la ruta metabólica o la ruta de cómo se degrada la hemoglobina para formar esas dos vertientes. Entonces, ¿ven mi cursor o no lo ven? Sí, sí lo estamos viendo. Entonces, esto es la hemoglobina que está en los hematíes o en los glóbulos rojos de nuestra sangre, y luego tiene una parte que es la globina que se separa y forma aminoácidos o proteínas que le sirven a nuestro cuerpo para diferentes cosas. Y la otra parte es una partecita que se llama M. Y entonces va pasando por diferentes pasos de irse degradando o descomponiendo y llega a ser bilirrubina libre, que esto es muy importante. La bilirrubina libre la encontramos en nuestro sistema nervioso central en dosis muy, muy pequeñas y sirve como antioxidante. Aquí lo podemos ver. Pero cuando hay mucha dosis de bilirrubina libre, es cuando se da el efecto neurotóxico y que puede traer las patologías que ahorita vamos a ver. Ok. Entonces, la otra parte de la bilirrubina es la que se conjuga a una proteína que se llama albúmina y que hace que la bilirrubina, junto con la albúmina, con la proteína, sea capaz de transportarse por nuestra sangre y llegar hasta el hígado y luego ya seguir su curso normal para desecharse. Pero aquí es lo importante, la que se quedó libre y que no se unió a una proteína, esa es capaz de entrar a nuestro cerebro. Ok. Entonces, para recapitular, la bilirrubina es algo
natural en nuestro cuerpo, existe ahí, incluso tiene efectos antioxidantes, pero el problema es el exceso de ella. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver, ahora sí lo que me comentaba sobre la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la importancia de la barrera hematoencefálica? Bueno, pues la importancia de la barrera hematoencefálica es que es una barrera tanto física como metabólica para proteger a nuestro cerebro y tiene muchas funciones. Separa y protege el cerebro de las demás órganos, de las demás partes del cuerpo. También transporta sustancias que necesita nuestro cerebro, como la glucosa y el oxígeno, para estar haciendo las interconexiones y sinapsis y estar aprendiendo. O también es capaz de detectar los cambios en sangre, cambios tóxicos y proteger a nuestro cerebro. O también realiza procesos de cambio para dar como una alimentación, nutrir, todo eso. Y entonces hay un señor que empezó a estudiar que se llama Paul Ehrlich en 1855 y él la descubrió porque hizo un experimento en el que inyectó una sustancia al cuerpo de una persona y vio que no, o sea, esa sustancia corría por todo el cuerpo, pero no llegaba al cerebro. Y entonces ya fueron haciendo después más estudios en la que lo hacían al revés, la inyectaban en el cerebro, esto también con animales, pues al principio, porque no se podía hacer en persona, y no pasaba a las demás partes del cuerpo. Entonces es como esa barrera de protección que está hecha por unas células que se llaman células endoteliales, que las tenemos aquí. Esto es como si fuera un capilar sanguíneo, y entonces son células, que están muy juntitas, y entonces no permiten el paso de cosas muy grandes, como algo que se llaman macromoléculas o proteínas, que son de tamaño muy grande y no caben por ahí. Y entonces por eso es que la bilirrubina, una de las bilirrubinas, la que se conjuga con la proteína, no pasa porque no cabe. Por eso tiene que ser la bilirrubina libre. Entonces, la bilirrubina libre tiene el tamaño lo suficientemente pequeño para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Así es. Ok, muy bien. Y hasta aquí hemos hablado de bilirrubina, pero Sí. ahora, ¿qué es la hiperbilirrubinemia? Muy bien, bueno, pues la hiperbilirrubinemia es cuando esa bilirrubina libre excede y puede exceder por diferentes tipos de cosas, pero una es que no hay suficientes proteínas, que se está produciendo demasiada bilirrubina y no hay suficientes proteínas que la atrapen y la lleven al hígado. Y entonces, como hay un exceso de esas, las que son exceso, pues se van al cerebro y entonces causan una sobredosis de bilirrubina. ¿Y qué ocasiona que haya este aumento de bilirrubina y pues esta disminución de proteínas que se puedan unir? Ok, pues hay diferentes causas, ahorita las vamos a ver, pero principalmente es porque hay una sobreproducción y no hay una eliminación efectiva, y entonces puede eso, que haya producción y sobreproducción y no eliminación, puede repercutir de tal manera que hay un daño cerebral o incluso la muerte. Hay reportes de que antes, cuando no teníamos los servicios médicos necesarios, se morían muchos niños porque no la detectaban a tiempo. Y entonces ahora sí, ¿qué lo puede causar? Hay un sinfín de enfermedades que lo pueden causar, pero las dividen como en tres grupos. En esta tabla se los muestro. Cuando hay producción incrementada de digamos que hay muchos glóbulos rojos con la hemoglobina, bueno, mucha hemoglobina se está rompiendo, y entonces esa mucha hemoglobina va a causar mucha bilirrubina. Y entonces puede ser por hemólisis, es eso, como sobreproducción de ese proceso, y ese se puede dar por incompatibilidad de RH, es decir, cuando la mamá y el niño tienen
diferentes tipos de sangre, ya sea porque uno tiene positivo y otro negativo, o porque uno es grupo O y el otro es A o B o AB. También hay pues diferentes otras patologías como el uso de fármacos que fomentan pues que esos glóbulos rojos se vayan degradando, y también hay, puede ser por hematomas o por hemorragias. Y la otra columna que nos muestra la disminución en la captación y conjugación se refiere al paso en el que no hay suficiente albúmina o no está la proteína que se la lleva al hígado para tirarla. Y eso puede ser por alteraciones hasta genéticas. Y pues la dificultad de eliminación viene siendo porque hay algún tipo de alteración física o mecánica que no deja salir la bilirrubina. Y esto, Leilani, es bien interesante porque también es muy común, ¿no? Que no en todas las historias clínicas, creo yo, se incluye esta pregunta, si hubo incompatibilidad de RH o si hubo alguna diferencia entre los tipos sanguíneos de la mamá y del bebé. Y eso Sí, podría ser un indicio, ¿no? Para nosotros. sí, precisamente eso nos da la oportunidad de tener más datos y ser más minuciosos en la historia clínica y poder detectar que a lo mejor la sintomatología que está presentando nuestro niño en este momento es derivada de un proceso patológico por bilirrubina. Es súper importante. Entonces, ahora que sabemos algunas de los orígenes o de las etiologías, ¿cómo lo pueden saber los médicos? ¿No? Supongo que el equipo médico es quien lo diagnostica. Sí, Uh-huh. sí, precisamente, pues son neonatos y entonces los que se encargan de diagnosticarlo son los médicos. A ver. Bueno, esta imagencita que les puse es la de isoinmunización materno-fetal. Esto es porque cuando la mamá tiene un tipo de sangre y el bebé tiene otro tipo de sangre, y si esa sangre, bueno, sí, si la sangre del bebé y la sangre de la mamá se ponen en contacto, la mamá produce eh, sustancias como para protegerla porque es un agente que no reconoce el cuerpo, pero esas sustancias destruyen los glóbulos rojos del bebé y es cuando se da la hiperbilirrubinemia en el bebé, y esto puede pasar al momento del parto. ¿Y siempre va a pasar o en algunos casos? ¿Cuándo Eh, está esta situación? si tienen incompatibilidad de la sangre, generalmente pasa, pero hay tratamientos, pues con los avances médicos ha habido ya modificaciones y les inyectan una sustancia derivada de las inmunoglobulinas y entonces hacen que la mamá no ataque, pues que no haya ese proceso de ataque. Uh-huh. Ese choque. Ajá. Uh-huh. Okay. Bueno, entonces esto es como toda la parte biológica que es un poco difícil de explicar y de entender, pero ya la manifestación clínica o cómo se dan cuenta los doctores que está pasando todo este proceso adentro del bebé es mediante un signo clínico o algo que pueden ver, que es la ictericia. Ictericia propiamente ya es la coloración amarillenta tanto de la piel, la mucosa y la esclerótica de los ojos. Y entonces, pues tenemos diferentes datos de importancia. Por ejemplo, la ictericia es la primera causa en México y en Estados Unidos de readmisión hospitalaria. Es decir, los niños se van a su casa y regresan porque se ponen amarillitos y empiezan a haber muchas complicaciones que ahorita les voy a ir contando. Pero datos importantes es ver esto. Casi todos los niños pasan por un proceso de ictericia, porque hay ictericia eh, que no es patológica. Ahorita la vamos a ver, que se espera, pues. Y entonces, en neonatos maduros o a término, hasta un 70% tienen ictericia. Y en neonatos inmaduros o prematuros, bebés prematuritos, hasta un 80%.
Es por eso como la importancia de que sí nos podemos encontrar a muchos pacientes con esto. Entonces, es un signo para nosotros el hecho de que haya tenido una coloración amarilla, pero eso no Sí, necesariamente quiere decir que haya tenido hiperbilirrubinemia. así es. Ok. No siempre es tan malo, pues. Ujú. Y otro dato que mencionan mucho es que debido a que los procesos hospitalarios ya pasan menos tiempo tanto la mamá como el bebé en el hospital. Y entonces eso trae más problemas porque al irse tan pronto, a veces las mamás no detectan a tiempo que el niño tiene ictericia o no dicen compañitos del sol y al rato se le pasa y entonces no regresan y es cuando hay más daño porque toda esa bilirrubina va atacando más y más partes del cerebro y es cuando ya se va a manifestar pues patologías más severas. Y la coloración amarilla que nos estás comentando, la ictericia, ¿es la única manera de saber que hay hiperbilirrubinemia o hay algún estudio Ah, que se ok. pueda realizar? Muy bien, mira, aquí puse una imagen en la que vemos que la ictericia va a avanzar en una progresión cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies. Y hay una escala que se llama escala de Kramer, que va diciendo como aproximaciones, porque esto pues es visual, es clínico, no es tan, tan concreto, pues, de qué tanto es el grado de bilirrubina que hay en la sangre del bebé. Y entonces lo va marcando por zonas. Entre más abajo esté, pues más bilirrubina hay y entre más bilirrubina haya, más afectaciones cerebrales se esperan. Y entonces, pues, sí, aparte de hacer una buena historia clínica, los médicos, para ver si hay antecedentes, si la sangre no es compatible, aparte de ver al bebé propiamente, hay exámenes de sangre y también hay un aparatito que mide los niveles de bilirrubina, que nada más es así como los termómetros de ahora del COVID, más o menos así, infrarrojo. Oh, es infrarrojo, pero eso no todos los hospitales lo tienen, supongo. Sí, no todos los hospitales lo tienen y además saca como toda la bilirrubina que hay en sangre, no divide la que solamente se va a ir el cerebro. ¿Sí me Mm. explico? Es, Ujú. es tanto la buena como la mala, como la que está unida a la proteína y entonces pues ahí hay que hacer las restas y pues es un poco difícil Mm. saber Mm. qué cantidad se está yendo al cerebro. Ok, es inexacto. Ajá. Muy bien. ¿Y hay diferentes tipos de ictericia o hablamos nada más de esta ictericia que es patológica y la que no es patológica? Sí, como te comentaba, Ujú. ya no quiso avanzar mi diapositiva. Aquí está. Como te comentaba, pues hay ictericia fisiológica, que es como la que se espera en todos, bueno, en la mayoría de los recién nacidos, pero no está ligada a ningún otro tipo de patología, es solo como ese aumento la coloración de su piel a amarillo y es fugaz, dura muy poquito tiempo, se esperan que sean niveles muy bajos de bilirrubina, o sea, sí pasando la normalidad, pero bajos. Y esto se da pues porque el hígado de los bebecitos pues no está maduro todavía y no está haciendo de manera correcta todo este proceso. También porque pues en el momento del parto es un trauma para ellos, pueden sufrir golpes y también porque pues ya no dependen de la placenta y entonces es por eso que se espera cierto grado de ictericia. Ya cuando es patológica es cuando, bueno, la aparición se da también en las primeras horas de vida, pero dura bastante tiempo y sobre todo que se va incrementando día con día y hora con hora y entonces es cuando se da el efecto neurotóxico o tóxico para nuestro cerebro. Ok. Y en este caso de la ictericia patológica, ¿cómo va a dañar ahora sí propiamente el cerebro y Ok. sus funciones? Vamos a volver un poco a cosas de biología. Este, la bilirrubina llega al cerebro
justo cuando se están dando procesos muy importantes en el desarrollo. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa, la raya gris marca las semanas de gestación cuando la mamá todavía está embarazada, y del otro lado está pues ya cuando nace la primera y la segunda semana. Entonces aquí vemos franjas de colores que nos marcan los procesos que está realizando nuestro cerebro, como por ejemplo procesos de migración, donde las neuronas están yendo a donde tienen que ir para cumplir su función, donde se están dando ramificaciones de dendritas, de axones, donde se están dando diferenciaciones entre esas neuronas para saber quién va a hacer qué, donde se está dando un proceso de mielinización para que sea más fácil el transporte de información por la sinapsis, donde se está dando como todos estos procesos, y aparte llega cuando el sistema inmune de los bebés todavía está inmaduro, y entonces es como esos dos eventos importantes y se vuelve patológico, justo por eso, porque nuestras células neuronales intentan protegerlo y empiezan a liberar unas sustancias que se llaman citoquinas, que empiezan a defenderlo, digamos, pero hacen una inflamación, y esa inflamación pues trae como efecto eh, el daño cerebral o una lesión cerebral prematura, porque se da muerte celular neuronal, ya sea programada, que se le llama apoptosis, o no programada, sino que por la inflamación y por toda esta cascada de eventos tóxicos se da necrosis. Ok. Y entonces es cuando ya viene ahora sí la encefalopatía, o la modificación estructural y funcional de nuestro cerebro, que trae como consecuencia algunas enfermedades. Y cambios cognitivos. Okay. Por supuesto. No, te voy a pausar un poquito para comentarte una de nuestras preguntas en Facebook. Nos preguntan, está relacionado con esto que nos estás comentando, si cambia la afectación al bebé si la exposición a la bilirrubina o esta hiperbilirrubinemia sucede en un punto de la gesta o en otro. Por ejemplo, si sucede a los 3 meses, si sucede a los 6 meses, ¿es diferente o es igual? Ok. Relacionado con esto, generalmente la bilirrubina pasa cuando en el momento del parto, que ya dijimos, no antes, sino en el momento del parto o las primeras semanas de vida, porque es cuando se empieza a dar ese choque de sangre, que es la primera causa, pues. Y entonces se ha reportado que bebés, por ejemplo, prematuros, que nacen unas semanas antes, van a tener mayores afectaciones cognitivas a menor nivel de bilirrubina. O sea, no tienen que llegar a ser tanta bilirrubina para que ya empiecen a presentar afectaciones. Y también otra cosa es que si están relacionados con otros factores de riesgo, como los que mencionamos en la primera diapositiva, también es más fácil que tengan una afectación más grande a no tan altos niveles. Entonces, eso, los prematuros sí van a tener mayor afectación. O sea, estamos hablando de que hay más afectación ante un bajo nivel de bilirrubina si el bebé tuvo, por ejemplo, circular de cordón, o si la madre tuvo hipertensión durante el embarazo, estas cosas que nos comentabas. Sí, así es. Entonces, la hiperbilirrubinemia solo se presenta de forma postnatal, no prenatal. Ok, perfecto. Creo que ahí está la respuesta. Y la otra de nuestras preguntas es si puede generar, bueno, tal vez ahorita lo vamos a ver, si puede generar alguna patología como epilepsia. Okay. Aquí está. Va a ir respondiendo a esta pregunta que nos acaban de hacer. Existen diferentes células en nuestro cerebro, tanto neuronas como glías, que tienen diferentes funciones, pero cuando la bilirrubina no conjugada llega y se las ataca, empieza a liberar diferentes procesos. Por ejemplo, el que ya mencionamos, que libera citoquinas, que son unas proteínas que ayudan a la inflamación como protección. También van a modificar la mielinización, haciéndola más deficiente,
y pues también van a, por ejemplo, la microglia, que es la que tenemos ahí en verdecito, va a intentar proteger al cerebro, haciendo una fagocitosis o comiéndose todo lo que está haciéndole daño, pero luego ya no resiste y hace lo mismo que sus compañeras, que es liberar citoquinas, y entonces se da el daño neuronal. Y entonces todas estas modificaciones en las células nerviosas sí puede derivar en una epilepsia, como porque no está habiendo una correcta comunicación entre los potenciales de acción y pues eso puede pasar. Ok, entonces es un conjunto de daños que se van sumando. Sí. Entonces, bueno, esto después, ¿en qué áreas del cerebro o todo el cerebro es el que está más afectado? Ok. Ujú. Ahí está. Ah, bueno, esta era para que lo vieran en español, lo que les acabo de comentar de todos los procesos que se van desarrollando en las etapas tanto prenatales como al momento del nacimiento, todas esas etapas críticas de maduración de nuestro cerebro. Y ahora sí vamos a lo que me acabas de preguntar. Cuando llegan esa bilirrubina y ya vimos que desencadena muchas cosas, hay algo interesante. Nuestras células neuronales tienen, como ya conocemos, que tienen una parte que se llaman dendritas y otra parte que se llaman axón, pero esas salen a partir de algo que se llaman neuritas, que son filamentos que ya se van desarrollando y van formando el axón y las dendritas. Pero entonces cuando la bilirrubina llega, en este estudio encontraron, aquí donde dice control, es una persona normotípica, que esas ramificaciones pues son más grandes y son más fuertes, y en cambio cuando hay bilirrubina, esas se van degenerando o incluso no van creciendo, porque llegan en ese momento en que están creciendo, se están dividiendo y están agarrando su especialización, y entonces se quedan cortas. Y se ha observado esto que pasa principalmente en las neuronas hipocampales, en las neuronas cerebelares y en algunas neuronas corticales. Así es más en el hipocampo, luego en el cerebelo y luego en la corteza. Y entonces esto va a afectar lo que conocemos como potenciación a largo plazo, que son como las conexiones entre las sinapsis duraderas, y eso va a resultar ya clínicamente en problemas de memoria y aprendizaje. Principalmente memoria y aprendizaje. Al respecto de esta diapositiva, nos están preguntando por Facebook en qué periodo comúnmente sucede estas alteraciones que nos estás mostrando. Estas alteraciones, Sí. pues esto es ya cuando llega la bilirrubina, o sea, tiene que ser ya en el periodo en que nace el bebé y es cuando se da el aumento. Como ya vimos, estos procesos se están dando, aunque ya haya nacido el bebé, no tiene que estar adentro de la panza para que siga pues esta sinaptogénesis, bueno, este crecimiento máximo, esta mielinización, este crecimiento de las dendritas para conectarse con otras neuronas. Entonces, estaríamos hablando de las primeras semanas de vida cuando todavía no está controlada la bilirrubina. Sí. Ok, muy bien. También nos preguntan, Leilani, que si la incompatibilidad de RH que mencionabas anteriormente puede suceder desde el primer embarazo. Bueno, se ha reportado que la incompatibilidad de RH es hasta el segundo embarazo, cuando la mamá ya tiene como esos soldaditos que la protegieron de la sangre del bebé, se quedan para siempre. Como por ejemplo lo que cuando nos da varicela se supone que ya tenemos ese sistema de protección y ya no nos puede dar. Es más o menos lo mismo, pero es interesante porque la incompatibilidad de letra, o sea, que sea O, A, B, esa puede suceder desde el primer embarazo y dar hiperbilirrubinemia. Ok, muy bien, ahí está la respuesta. Otra cosa, ya me acordé. Sí, sí, adelante.
la incompatibilidad de RH, a veces las mujeres tienen abortos espontáneos y no se dan cuenta que estuvieron embarazadas, y eso ya cuenta como si fuera la primera que le da como esta protección, y ya cuando se embaraza realmente a veces ni recuerda que tuvo un aborto espontáneo o no se dio cuenta o lo que sea, y entonces sí viene la hiperbilirrubinemia. Entonces por eso es importante indagar mucho en la historia clínica. Perfecto, ahí están más datos para las personas que nos están viendo actualmente, cosas que hay que integrar a la historia clínica y pues la interpretación sobre todo, ¿no? Que es bien importante. Entonces hablábamos de áreas cerebrales que tienen el mayor impacto, decíamos neuronas hipocampales, cerebelares y algunas corticales. ¿Es así? Sí, así es. Y sobre todo, pues que esas neuronas que están en esas áreas, pues no van a ser tan eficientes porque no crecieron lo suficiente o se están degradando por la bilirrubina. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, las manifestaciones cognitivas, ¿cuáles serían? Ah, ya no te escuché, Natalie. Ay, ¿Me discúlpame. escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas tú a Es que mí? como que falló el internet. ¿Estamos ahí? ¿Me escuchas? Sí, ¿me Ok, escuchan? Ok, sí, todos te escuchamos. genial. Te mencionaba, te preguntaba que entonces las manifestaciones cognitivas van a ser memoria y aprendizaje principalmente. Bueno, ahorita vamos a ver como todo lo demás, pero hasta ahorita tenemos memoria y aprendizaje. Ok, ok, a la lista. Sí, porque son varias. Ok, adelante. Te dejo hablar. Ok, gracias. Entonces, ya habíamos dicho unas 2 veces anteriormente que la encefalopatía es cuando hay una modificación de la función o de la estructura del cerebro por algún agente, que en este caso pues es la bilirrubina. Y entonces hay diferentes tipos de encefalopatía bilirrubínica, la aguda y la crónica. La aguda es justo cuando se le sube la bilirrubina al niño, y en lo que lo detectan y todo eso puede haber fase temprana, que es, estos son como los signos clínicos que tienen que ver los doctores o incluso las mamás, porque si se lo llevan temprano bueno, rápido, o si salen temprano del hospital, hay que poner como atención en cómo está el bebé, si está succionando bien, si no está muy flacidito, si está muy irritable, si tiene un comportamiento pues no esperado para un bebé, si su llanto es débil, sí, o sea, son un conjunto. Y aquí pues están las convulsiones que ya habíamos mencionado. Entonces sí puede ocasionar crisis epilépticas. Así es. Ok, perfecto. Y pues una vez que ya pasó esa etapa aguda, también puede haber una etapa crónica. Esto quiere decir cuando ya subió demasiado el nivel de bilirrubina y bajó, y aunque haya bajado, las afectaciones ya se quedaron en las diferentes áreas del cerebro, y es entonces cuando viene toda la serie de patologías que vamos a ir desenrollando ahorita. Por ejemplo, la encefalopatía bilirrubínica crónica, que es la que las dificultades persisten a lo largo de toda la vida, es porque ya hubo daño y derivó en una parálisis cerebral, en una hipoacusia neurosensorial, que generalmente todos los que tienen encefalopatía bilirrubínica crónica, 50% resultan con hipoacusia bilateral. También esta alteración en el movimiento de los ojos puede ser horizontal o vertical, y un grado variable en discapacidad intelectual y una alteración en el esmalte dental. Estas es como los 4 que nos van a hacer un criterio diagnóstico para una patología que ahorita les voy a mencionar. Digo 5. Es un cuadro, parece, ¿no? Es un cuadro. Bueno, esta patología se llama kernicterus. Y pues se caracteriza por eso, por estos trastornos motores, esta disfunción auditiva y problemas de aprendizaje. Y pues está relacionada principalmente con diferentes áreas del cerebro. Por una parte tenemos aquí en la primera los ganglios basales en su interacción con
la corteza, aquí tenemos la vía auditiva, porque es una hipoacusia neurosensorial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el daño está a partir de la cóclea o en el nervio auditivo, y tenemos también al cerebelo y al hipocampo. Y aquí les pongo en rojito lo de los factores de riesgo para recalcarles nuevamente que si el niño tiene factores de riesgo, no necesita ser un nivel tan alto de bilirrubina el que esté o el que haya pasado a su cerebro para tener manifestaciones. Ok, claro. Bueno. Aquí les pongo una imagen. Pues anteriormente no contábamos con técnicas de neuroimagen que nos facilitaran a los médicos pues el diagnóstico, pero ya cuando los bebés se morían, pues hacían un estudio histopatológico, y si se fijan, aquí en el centro se ve amarillito. ¿Sí la ven? Sí, una coloración amarilla. Ajá. Eso es causado por la bilirrubina. Y es por eso que es cuando ya es crónica, es decir, llegó, dañó y ya no se quita. Afortunadamente, pues ahora ya tenemos mayor desarrollo de las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética, y este es un punto importante que se toma en cuenta para saber si hubo daño neuronal o neurotóxico. Porque si se fijan, en todas estas imágenes brilla en el centro, donde se supone que están los ganglios basales. Bueno, donde están los ganglios basales hay zonas brillantes. Esas zonas brillantes nos están reflejando alteración. Hay diferentes tipos de secuencia en la resonancia, pero generalmente cuando el evento agudo es, bueno, cuando sucede el evento agudo, que es en ese momento cuando sube mucho la bilirrubina, va a haber un incremento, van a brillar las partes en una secuencia que se llama T1, que va a ser el globo pálido, va a ser todos los que componen los ganglios basales, porque está habiendo un edema o una inflamación, que ya dijimos que la formaban las citoquinas, y ya después, cuando ya es crónica, la encefalopatía, donde van a brillar es en una secuencia que se llama T2, y eso pues ya persiste, y eso se da, siguen modificadas pues porque hubo cambios a nivel celular y pues ya no se quitan. Esos cambios a nivel celular se les conoce como gliosis. Entonces, ganglios basales, cerebelo, especialmente ganglios basales, son áreas muy afectadas por la hiperbilirrubinemia. Muy bien, sí. Y aquí viene algo interesante. Este Kernicterus se reportaba mucho en años anteriores, pero tenía que cumplir con todos los criterios, con lo del esmalte dental, con lo de la mirada, con lo auditivo, lo motor, todos. Y entonces, pues no todos los niños lo cumplían. ¿Y todos los demás qué? Pues entonces ahora se ha estado reportando un daño neurológico inducido por bilirrubina, que pues son alteraciones de grados variables que no necesariamente tienen que cumplir como todos estos criterios, pero de todos modos van a traer afectaciones al neurodesarrollo y manifestaciones cognitivas en diferentes áreas o aspectos. Por ejemplo, unas de las que más se han reportado pues son los trastornos de aprendizaje, las alteraciones atencionales, alteraciones auditivas, como ya dijimos, la hipoacusia neurosensorial, pero estas pueden ser en diferentes grados que pueden impactar en el desarrollo del lenguaje y de aspectos motores. Ahorita les paso la siguiente diapositiva, que aquí observamos como cuáles. Por ejemplo, en alteraciones auditivas, por ejemplo, si el niño tiene hipoacusia y no se detecta a tiempo, pues va a haber una falla en el desarrollo del lenguaje, porque los papás a lo mejor no se dan cuenta y dejan que las etapas críticas del desarrollo pasen, y entonces pues ya hubo como este desarrollo tardío del lenguaje. También se ha reportado otro trastorno, que es el desorden del procesamiento auditivo central, no propiamente la hipoacusia neurosensorial,
pero sí el niño va a tener dificultad en discriminar tonos, en discriminar pares mínimos, como las palabras de masa, taza, casa, en cuestiones de memoria auditiva, por ejemplo, si está en una conversación en la escuela, se le va a hacer muy difícil porque tienen problemas en figura fondo auditiva, es decir, no pueden escuchar lo que tienen que escuchar y no pueden discriminar entre tantos sonidos, y en cuestiones de atención auditiva. En relación a cosas motoras, por ejemplo, no tiene que ser la parálisis que comentábamos en el Kernicterus, pero sí puede ser niños que tienen bajo tono, que están así todos sentados, todos pues sí, sin tono. También pueden ser errores de coordinación gruesa, torpeza motora, niños que se caen constantemente. ¿Mande? No, perdón, te estoy escuchando, sí. O incluso coordinación de visual y motora, por ejemplo, ojo-mano para escribir. Y entonces también tenemos los trastornos del aprendizaje que generalmente vienen por los anteriores. Trastornos en lectura, a lo mejor porque falló el movimiento de ojos que ya habíamos dicho y no pueden leer adecuadamente, a lo mejor hay un nistagmo o saltan algunas palabras, letras. En cuestiones de escritura por toda esta parte motora, y en cuestiones de matemáticas por el daño a cerebelo y a hipocampo, porque hay afectaciones en la memoria de trabajo que no están permitiendo pues desarrollar del todo todas estas habilidades académicas. También los ganglios basales juegan un papel muy importante en cuestiones atencionales. Entonces, por eso, si esos están dañados, pues vamos a traer afectaciones en la atención sostenida, selectiva. Ay, puse matemáticas otra vez. Una disculpa. Ya. Una dificultad de atención. Sí. Es un ejemplo. Era para ilustrarles. Es muy, muy, muy importante lo que nos estás diciendo. Seguramente, Leilani, hay alguien por ahí de nuestro auditorio que está pensando en algún paciente que tiene o tuvo, que tenía como este cuadro de dificultades generalizadas y tal vez por ahí algún antecedente de ictericia, hiperbilirrubinemia, algún antecedente de estos que hemos estado hablando, incompatibilidad de RH, etcétera. Sí. Es bien interesante porque probablemente después nos llegan referidos como un trastorno del aprendizaje, que sí, se desarrolló a partir de, pues, dificultades más básicas, ¿no? Desde el desarrollo. Así es. Bueno, y como te fijas, no es solo en lo que ya habíamos dicho de la memoria y el aprendizaje, es mucho más amplio si no se limita solo a como se conocía antes, que era carníctero, sino que que puede haber variabilidad y pues que todos los pacientes son diferentes y que pueden estar afectadas diferentes patologías en diferentes grados. Claro. Y llegar a impactar pues la vida académica del niño o social, ¿no? Por ahí nos preguntaba, déjame, déjame ubicar, Sara Madrid nos preguntaba, ¿desde qué edad es posible ver estos efectos ya más bien neuropsicológicos o cognitivos en los niños que tuvieron hiperbilirrubinemia? Ok, bueno, pues aquí va a jugar un papel súper importante la historia clínica para poder detectar, pero el que nos va a marcar la pauta van a ser cuestiones atencionales, que no haya atención conjunta, por ejemplo, cuando están chiquititos los niños, que no haya un desarrollo del lenguaje, que puede ser desde los 2 años. Tienes que acudir con un especialista, ya sea un terapeuta de la comunicación humana, un psicólogo, un neuropsicólogo, para que haga esta búsqueda de información, y sobre todo que el diagnóstico diferencial cuando estén chiquitos va a ser un tanto difícil si no cumplen con las afectaciones que son más características o más grandes, como por ejemplo la parálisis cerebral o la hipoacusia neurosensorial. Respecto a esto de la hipoacusia, nos está preguntando Eli si todas las hipoacusias bilaterales profundas son a causa de hiperbilirrubinemia o si hay otras causas. Más No, ya en la parte de hay hipoacusia. diferentes causas. Incluso
hay hipoacusia neurosensorial en adultos también, que es la presbiacusia, que es como la degradación o la degeneración de las células ciliadas que están adentro de la cóclea y, por ejemplo, ya no hay el correcto paso de la energía mecánica a la eléctrica y entonces no se está pasando bien toda la información auditiva hasta el cerebro. O sea, puede haber como diferentes causas, pero pues hay que hacer pues un diagnóstico diferencial. Incluso se ha reportado que esta hipoacusia neurosensorial, selectivamente la de la bilirrubina, no está a nivel de cóclea, sino que está a nivel de nervio auditivo. Ok, perfecto, ahí está la respuesta. No sé si tienes algo más para compartirnos. Ajá. Sí. Esta disfunción ya más general que les acabo de comentar se ha postulado como por circuitos, ya no selectivamente a áreas, que eso pues también tiene sentido, pues todas las áreas en el cerebro hay conexiones tanto córtico-corticales como córtico-subcorticales, es decir, hay diferentes tipos de comunicaciones entre las áreas cerebrales y que van a derivar en diferentes cosas. Por ejemplo, aquí les pongo un diagramita en el que si hay una afectación del globo pálido y que hay un circuito que es globo pálido con corteza prefrontal, pues vamos a tener cierto tipo de afectaciones. Este es como para ilustrar, por ejemplo, en el control atencional, en la atención selectiva, que el niño pueda poner atención a lo que le estamos diciendo y que si pasa la mosca no se distraiga, en cuestiones de memoria de trabajo, en toma de decisiones, porque pues hay, por ahí también hay se involucra el circuito de la recompensa. También está, por ejemplo, el núcleo subtalámico, que es otra parte. Todos estos que están aquí, estos son parte de los núcleos basales o de los ganglios basales, mejor, lo más correcto, núcleos basales. Y la conexión del núcleo subtalámico con la corteza motora, pues va a traer las dificultades en el control motor y en el control de impulsos. Las conexiones del cerebelo con los ganglios basales, conocidas como cerebelo basales, pues van a traer dificultades en el aprendizaje motor e incluso la aparición de un síndrome que se llama cerebeloso cognitivo afectivo, que ese todavía, abre otro rango de sintomatología, que es, por ejemplo, alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, alteraciones en el lenguaje, alteraciones en cuestiones atencionales y en cuestiones afectivas de regulación emocional. Por ejemplo, ahí podemos encontrar alteraciones en el procesamiento visoespacial, cuestiones de fluidez, cuestiones de sintaxis. Y entonces, la otra parte, las que dan las alteraciones auditivas, los trastornos de movimiento y los trastornos oculomotores, pues van a ser a nivel de tallo, a nivel de los núcleos. Es lo que les comentaba. Se ha reportado que no es a nivel de cóclea, en este tipo de hipoacusia secundaria a bilirrubina, hiperbilirrubinemia, sino que es a nivel de los núcleos. En la vía auditiva hay varios núcleos por los que tiene que pasar la información. Y entonces la afectación está ahí en esos núcleos, en tallo. Muy bien, antes de pasar ahí, pues se me hace bien importante destacar este cuadro tan heterogéneo, tan amplio de afectaciones que puede haber por la hiperbilirrubina, ¿no? Y hiperbilirrubinemia. Y que sabemos también que eso es lo que suele suceder cuando hay afectaciones en un cerebro que está apenas naciendo, ¿no? Que está en desarrollo. Las afectaciones son muy generales. ¿Qué recomendaciones nos puedes ofrecer, Leilani? Esto es como parte como de recomendaciones o a forma de conclusión, pero también sería importante mencionarles que esto, como esta toda evolución del concepto que se ha dado desde el kernícteros y ahorita lo que es el daño ya más difuso, es relativamente reciente. En uno de los artículos que encontré, que es del 2019, apenas están planteando
como las relaciones que toda esta sintomatología puede dar a, relacionarse con otros trastornos del neurodesarrollo como el autismo, como el déficit de atención o como una disfunción ejecutiva, que todavía no está bien estipulado si se relacionan o cómo se relacionan, porque hay síntomas o de los que acabo de describir que podemos encontrar en esas patologías. Entonces, todavía es un campo que se tiene que explorar porque está pues reciente. Y entonces ya a manera de recomendaciones, conclusión, pues toda esta información nos sirve pues para el momento de la historia clínica, que es algo que ya les recalcamos mucho a lo largo de la presentación, y sobre todo para buscar un diagnóstico precoz o un tratamiento más adecuado para las diversas secuelas, que ya vimos que son muchas, que puede presentar nuestro paciente. Y algo muy importante también es siempre apoyarnos del abordaje multidisciplinario, porque como ya vimos, pues necesitamos al doctor, necesitamos al terapeuta físico, ocupacional, hasta el dentista, y pues siempre buscar la atención temprana por parte de los padres. Yo sé que esta presentación fue un poco diferente, fue un poco más complicada de entender por papás, pero si vemos, por ejemplo, que nuestro niño tuvo esa coloración amarillenta, es como un signo muy importante de decir, tengo que estar observando el desarrollo, que el desarrollo de mi hijo vaya siendo normal. Leilani, tenemos pendientes dos cositas aquí en los comentarios. Mayra nos preguntaba ya desde hace ratito, pero lo quise dejar al final, si además de que esta información nos sirva para la historia clínica, también puede ser un factor importante para determinar algún tipo de intervención. Que sí sirve para la intervención todo este abordaje, Así pues es. saber precisamente qué circuitos y qué sintomatología se está presentando nos va a permitir elegir el mecanismo de intervención más adecuado. Por ejemplo, lo voy a ilustrar con un paciente que tengo yo, que tiene hipoacusia profunda bilateral secundaria a hiperbilirrubinemia, y entonces su desarrollo del lenguaje no fue, bueno, a los 11 años todavía no era adecuado, y entonces, pues ahí buscas que ya, ya teniendo como todo el, todo el análisis, tanto de la historia clínica como de la evaluación, ya sabes cómo ¿qué vas a hacer? ¿De verdad vas a estimular o de verdad vas a habilitar o vas a tener que sustituir? Por ejemplo, yo sustituí la modalidad auditiva, que ya sé que no la voy a poder desarrollar por una modalidad visual, y empecé ahora sí a desarrollar las habilidades, todas las habilidades que no se habían desarrollado hasta ese momento. Entonces, nos va a ayudar a saber si hay daño, o sea, a hipotetizar el tipo de daño para elegir el mejor mecanismo de intervención que pueda favorecer al niño. Perfecto. También al respecto de esto que nos estás comentando, nos preguntan, ¿qué pronóstico te puedes esperar para una persona que presentó o que tiene daño por hiperbilirrubinemia o si está en dependencia del cuadro? Sí, está en dependencia del cuadro porque como ya vimos puede ser muy variable. Por ejemplo, puede ir desde nada más bueno, no es como menospreciar las diferentes patologías, pero puede ir desde una dificultad atencional, una dificultad de desarrollo del lenguaje, hasta tener parálisis cerebral. Claro, Que ya, la severidad. ajá. Muy bien, perfecto. Pues creo que ahí están hasta el momento los comentarios, las preguntas que nos han hecho en la transmisión. No sé si tienes algo más que agregar. Nada más checo aquí. Ok. Pues ya nada más agradecerles. Si tienen alguna duda, bueno, en estos días se subirán diferentes artículos que apoyarán como todo, bueno, que fueron para realizar esta plática, esta pequeña charla, y otros más que son importantes.
Y pues si tienen alguna duda, escríbanos al correo. Tenemos también página web, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y todas las charlas se quedan grabadas. Y no sé si quieres agregar algo más, Natalie. Sí, pues nos encuentran en todas partes. Nada más antes de que se vayan, pues agradecerles mucho que se hayan conectado con nosotros. Saludos a todas partes, saludos a todos los lugares de donde nos están viendo. Póngannos ahí, desde donde nos sintonizan. Recuerden que ahorita tenemos abierto el ciclo de cursos que va de junio a agosto. Ahí tenemos la información. Hay bastantes cursos para todos los gustos y para todos los intereses. Si alguno de ellos les interesa, por favor, comuníquense con nosotros vía correo electrónico o por mensaje privado. Aquí mismo nos pueden dejar su correo electrónico para que les mandemos toda la información. ¿De acuerdo? También cualquier otra duda que tengan nos pueden preguntar, les estaremos contestando lo más rápido posible. Saludos hasta Michoacán, nos están viendo en Michoacán. Saludos, estamos conectados de todas partes de la República. La próxima semana, Baja California Sur, Daniel, saludos. El próximo jueves, sintonícenos también porque jueves 18 de junio vamos a tener, ya la tenemos agendada la maestra en neuropsicología Florencia Rubio con el tema trastorno depresivo mayor desde este punto de vista neuropsicológico. Acuérdense que nuestras pláticas son totalmente gratis, no necesitan registrarse. Y en los próximos días por ahí andará la publicidad para que se apunten y no se la pierdan. Saludos hasta Perú, saludos a Morelos, saludos a La Paz, saludos a todos con mucho cariño. Estas pláticas son gratuitas. Acuérdense de aplastarle por ahí el botón de me gusta a nuestra página y el botón de seguir para que estén al pendiente de todo el material que les estamos compartiendo diariamente. Diariamente estamos publicando. Sandra nos pide información. Apoyen nuestros videoclips que estamos sacando también. Por ahí se sacan. ¿Tú? Gracias, Sandra. ¿Sí? Uno relacionado con cómo influyen las pantallas en los niños. Por si no lo han visto, vayan a checarlo, está muy bueno. Sí, estamos estrenando clips pequeñitos de 5 minutos. Vayan a checar el nuevo y el martes saldrá el próximo. Saludos a Colima, gracias a ustedes y bueno, gracias Leilani por tu aportación valiosa. Es complicado, tú lo ya mencionaste, requiere como dar un antecedente más de a lo mejor campos en los que no somos especialistas como psicólogos o como terapeutas del lenguaje, pero los resultados de manejar este tipo de información pues son muy interesantes a la hora que hacemos intervención o que hacemos incluso evaluación únicamente. Entonces, te agradecemos mucho, esperamos que a nuestros seguidores les sea esto práctico, que les sea de uso. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Síganos en redes Neuropsicología Clínica. Gracias, Leilani. Bye. Gracias.